Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La misericordia de Dios, su justicia, su cuidado hacia aquel que está en pobreza, aquel que se encuentra en debilidad, aquella persona que no tiene conocimiento de Él, pero en su infinito amor, Él presenta la oportunidad que aquel que no sabe le conozca. Y ese es el propósito por la cual tenemos nosotros sus instrucciones en la Biblia. En este video vamos a mirar el cuidado que Dios tiene de aquellas personas que podríamos decir son personas vulnerables que se encuentran en posiciones y condiciones de necesidad. Y Dios muestra su misericordia y su justicia y las instrucciones de qué se debe de hacer. Como pueblo de Dios, como creyentes, con relación a ese tipo de personas que se encuentran en un momento difícil de la vida. Vayamos pues, y bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo. Vayamos al capítulo 22. El versículo 21. Y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 22, 21 dice así: y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Recordemos que el propósito de Dios, de los extranjeros que llegan ahí, que llegan a estar en el pueblo de Israel y que tienen interés o quieren participar de lo que Dios les enseña a su pueblo, pues el propósito de Dios es que el extranjero llegase a ser tratado como un natural de Israel. Eso voy a ir en Éxodo capítulo 12. Si tú vas conmigo, toma tu Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 48, dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Así es que debería el pueblo de Israel de instruir a aquel extranjero de tal manera que viniera a ser como uno de ellos. Y la Éxodo 22, 21 dice: al extranjero no engañarás. Y no nada más vas a hacer algo engañándolo para hacer algún negocio. No nada más es eso, sino que debería el israelita o el pueblo de Dios debería de enseñarle lo que es la verdad de Dios, sin titubear, con amor, con el propósito de que aquel hombre extranjero con su familia llegue a aprender de Dios y aceptar a Dios y ser parte del pueblo de Dios. Pero ahorita, en un momento, vamos a mirar un texto que lo indica perfectamente, pero sigamos adelante porque aquí habla del extranjero y el versículo 21 dice que no lo debe de engañar ni lo debe de angustiar,
porque el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto y el pueblo de Israel sabe lo que es eso. Entonces, por ningún motivo se iba a afligir o a angustiar o a hacer pasar por momentos nefastos, difíciles en la vida. El propósito de Dios es que el extranjero, vuelvo y repito, llegase a ser parte del pueblo de Dios y ser tratado como un natural o como un hebreo o como un judío, diríamos. Versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Eso es lo que Dios dice. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y Dios tiene específicamente ciertas cosas establecidas en su palabra para ayuda de esas personas, tanto al extranjero como al huérfano, como a la viuda, como al pobre. Entonces, primero vayamos a algo que es sumamente importante para poder entender de qué se trata este asunto. Bueno, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 11, repito, Deuteronomio 31, 11, leemos ahí y dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. El versículo 11 del capítulo 31 de Deuteronomio está hablando del momento donde se congregaba todo el pueblo y que aquellos que eran los que leían, parte de los levitas, que leían, deberían de leer la ley de Dios delante de todo el pueblo para que lo oyeran. Siempre que se hacía esas reuniones, así como Dios lo había ordenado, en ese tiempo todo mundo de la congregación de Israel debía de escuchar las leyes de Dios. ¿Y por qué eso es tan importante? Observemos lo que dice el versículo 12. Harás congregar al pueblo, a todos, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así es que no nada más era para el pueblo de Dios, sino que todo lo que estuviera ahí, el extranjero también, debería ser parte de la congregación. Dios quería que ellos aprendieran sus leyes de tal manera que se enamoraran de Dios, porque las leyes de Dios son perfectas, son justas, llenas de misericordia, y no toma por inocente al culpable y da oportunidad y apertura a aquel que no le conoce para que le conozca. Nunca el propósito y el pacto de Dios fue cerrado al extranjero, cualquiera que este fuera. Toda persona que aceptaba y amaba la ley de Dios y aceptaba a Dios mismo, que sobre todas las cosas, era parte de su pueblo, parte de su comunidad, parte de esa promesa. No eran del linaje de la promesa, porque ni todo hebreo es parte del linaje de la promesa. El linaje de la promesa del que va a venir Cristo es un linaje de una tribu llamada Judá. Todo el resto de las tribus es parte del pueblo de Dios. Entonces, el extranjero podía ser parte del pueblo de Dios y podía estar en la congregación escuchando para que aprendiera. El propósito de Dios es de que el extranjero aprenda. Y no nada más los extranjeros. Dice el versículo 13, y los hijos de ellos que no supieron. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán,
para tomar posesión de ella. Así es que Dios quería que el extranjero y su familia escucharan de Dios, y también la familia de los hebreos que no habían conocido a Dios, no habían visto lo que hizo Dios, para que escucharan su ley y supieran quién es Dios, un amor justo, un Dios lleno de amor, lleno de justicia, lleno de misericordia, que tenía una vida distinta para cada uno de ellos, de tal manera que ellos se enamoraran. Entonces, lo primero que tenía que hacer el pueblo de Israel era invitarlos a que vinieran y aprendieran de la gloriosa ley, instrucciones de Dios para la bendición de cada uno de ellos, al extranjero. Entonces, allí estaba la viuda, ahí estaba el huérfano, en esa congregación estaba el pobre, todo el pueblo, debería estar allí también el extranjero. ¿No es eso maravilloso? Dios siempre ha tenido una puerta abierta al que se convierte, al que se arrepiente. No importa de dónde sea, ni quién sea, ni cómo sea. Dios siempre tiene extendidos sus brazos a esas personas. Ahora bien, regresando a Éxodo y recordando lo que dice, que a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Mas, sin embargo, el propósito de Dios no es nada más que aprendieran su ley, sino que manifestaran con hechos el amor de Dios y la justicia de Dios. Entonces, Dios les dice exactamente qué hacer. Y vayamos a Levíticos 19:10. Levíticos 19:10. Y estamos hablando de las instrucciones de Dios en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Y vamos a mirar que son exquisitas. Es la ley de Dios, llamada la ley de Moisés, pero es la ley de Dios, es instruida por Dios mismo. Entonces, Levítico 19, vas conmigo, por favor, Levítico 19, y vamos a leer en el versículo 9 y 10. Empezamos Levíticos 19:9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Escuchen, aquí está hablando de cuando se levante la cosecha. No se va a recoger hasta los pequeños rincones, o sea que va a quedar fruto en la tierra. Y observen lo que dice el versículo 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea que Dios le está diciendo, cuando tú recojas tu fruto que sembraste, lo recojas de tal manera que es el tiempo de la cosecha, no vas a ir a andar rebuscando qué se te cayó o buscando por las esquinitas allá entre los árboles si hay frutos allí. Tú vas a levantar tu fruto y si se queda algo, ahí lo vas a dejar para el pobre, para el extranjero, para que tengan para ellos. ¡Aleluya! Dice, ahora vayamos por favor a Deuteronomio 24:19. 24:19. Y observemos lo maravilloso que es Dios. 24:19. Y dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, versículo 20, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
versículo 21. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto, dice el versículo 22. Glorioso es Dios, que su justicia se manifiesta. Enséñale al extranjero mi amor, enséñale al extranjero mis instrucciones y enséñale con tus obras que le amas y que eres generoso, que puedes hacer algunas cosas distintas. Déjales que a ellos tengan que comer. Dirás tú, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mi amado hermano, en este tiempo se sembraba. Yo que ya soy un poco mayor de edad, casi 60 años, me tocó vivir en el país donde nací, México, recoger lo que se le llaman pepenas. La pepena, que es un nombre que nosotros le dimos o algunas personas le dan, es aquella parte que se queda entre la tierra o entre las plantas y que llegábamos nosotros los que recolectábamos lo quedado y lo llevábamos a casa. Si era maíz para las tortillas, si era frijol, pues para cocerlo. Se practicaba hace algunos años. Eso es lo que trata la Biblia, maravillosamente. Pero Dios les enseñaba aún más. Vamos a ir a Deuteronomio 26:13. Deuteronomio 26:13. Y observemos, vamos a leer, desde el versículo 12. ¿Por qué? Porque Dios les enseñó al pueblo que apartaran una parte para Dios. Y yo entiendo que en esto que se va a pronunciar ahorita, no vamos a entrar en detalles de eso. Sé que hay iglesias que lo practican y otras no, unos creen y otros no. No vamos a tratar ese tema ahorita, que es un poco controversial, pero entendamos que los principios de Dios tienen su objetivo de bendición para nosotros. Nunca es para que Dios le quite algo a alguien, jamás, sino que Dios en sus principios es principios de bendición. Entonces, Deuteronomio 26:12 dice el Señor: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Así es que en el año que Dios te da mucho fruto, se le llama el año, cada 3 años se practicaba un acto muy especial de todo lo fruto acumulado. Entonces se apartaban porciones para darle a la gente que se encargaba de las enseñanzas de Dios, que eran los levitas, de mover el tabernáculo, de mover los artículos de Dios, Dios que ordena todas las cosas en su palabra. Dice, vas a apartar para ellos y también les vas a dar al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán todos en tus aldeas y se saciarán. Y dice el versículo 13, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado, o sea que la parte que Dios les daba, había una porción consagrada, sagrada, dedicada a Dios. Dice, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, que era el quien se encargaba de todos los ministerios de Dios en el antiguo tiempo. Ahora diríamos, aquellos que trabajan y se dedican a hacer cosas buenas e importantes en su iglesia, sea un pastor verdadero, sea un buen ministro, un buen maestro, algo que se dedica a la instrucción.
pues son merecedores de ciertas cosas que Dios ha establecido en su palabra, que es ciertamente algo que la gente podría criticar, pero son enseñanzas y son bendiciones para aquellas personas que de verdad con amor se dedican a lo que Dios les dice. Estos son los levitas que aquí se nombran. Y entonces también dice, que la persona que le traía a Dios decía, he sacado lo sagrado de todo lo que tú me has dado, aparté la porción que tú me has enseñado y lo he sacado de mi casa y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. ¿Por qué? Porque no nada más les iban a dejar cosas caídas en las parcelas, sino también cuando hubiera mucho fruto, cada 3 años iban a repartir, porque Dios es misericordioso. Entonces, Dios tiene cuidado de el extranjero, el huérfano y la viuda. Así es que no nada más quería Dios que les enseñaran su palabra, su ley, sino que con prácticas les transmitieran el verdadero amor y justicia y misericordia que se practica y se debe de practicar en el pueblo de Dios. Así es que volvamos entonces y terminamos los textos que vamos a mirar hoy en Éxodo capítulo 22. Ya leímos el capítulo Éxodo 22. Voy a repetir para recordarlo. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Y qué pasaba si la gente no ayudaba a estas personas? Que hicieran lo contrario de lo que Dios decía y enseñaba. Dios que es toda misericordia y toda bendición y toda justicia. El versículo 23, Éxodo 22-23 nos lo dice. Porque si tú, observen lo que dice Dios, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Oiré. O sea que Dios va a oír. Dios le está diciendo, no vayas a afligirlos, no los vayas a angustiar, porque si tú los haces eso y ellos claman, yo los voy a oír. Y les dice en el versículo 24, y mi furor se encenderá. O sea, que ser injusto con aquellos que están en necesidad, no expresándoles la verdad de Dios y no enseñarles justicia de lo que Dios nos enseña que practiquemos, dice que a Dios le causa que se encienda su furor. Dice, y le dice al pueblo, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Quiero hacer un paréntesis y hablarte de algunas cosas que ya sabemos que ocurrieron después en el pueblo de Israel y ocurren también en ocasiones en nuestras vidas. Pues el pueblo afligió a los pobres y entonces Dios trajo a otros pueblos que los conquistaran. Eso lo vamos a mirar cuando miramos otros libros de la Biblia. Pero lo que Dios dijo aquí, Dios lo cumplió cuando ellos desobedecieron lo que Dios les decía. La generosidad debe de practicarse en la medida de que uno pueda hacer algo por alguien que esté en una necesidad verdadera. Sabemos que en la actualidad mucha gente pide, mucha gente realmente es deshonesta, pero en ocasiones sabemos que las cosas son verdaderas. Algún conocido, algún familiar, sabemos que es verdadero su necesidad, entonces podemos hacer algo, aunque sea, si podemos hacer algo pequeño, pero lo podemos hacer con mucho amor, respeto
y mirando lo que Dios nos enseña. Y dice Dios al pueblo, si ustedes no hacen eso y ellos claman a mí y ustedes los afligen aparte, yo voy a enojarme. Es lo que Dios dice. Yo voy a encenderme en mi ira y voy a arremeter contra ustedes. Y al pueblo de Israel le sucedió. Entonces, cuando los hombres tuvieron que ir a pelear contra el enemigo y murieron muchos de ellos, porque andaban haciendo cosas incorrectas e injustas contrario a lo que Dios había enseñado, pues hubo gente del pueblo que se quedó viuda, mujeres viudas y huérfanos sin padre. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que Dios les dijo. Ahora observemos lo que dice el versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, porque en ocasiones la necesidad no requiere una dádiva, requiere una ayuda. ¿Cómo Dios es tan justo? Él sabe eso. Repito, en ocasiones la necesidad de alguien, sea el extranjero, sea la viuda, sea el huérfano, no requiere de una dádiva, requiere de una ayuda, digamos, de préstamo. Entonces dice el 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, no le cobres intereses a ese pobre que le prestas dinero. Desafortunadamente he conocido de algunas personas conocidas, y a lo mejor tú conoces algunas, que prestan dinero y cobran bastantes intereses, más que ni en el banco. Tengamos cuidado. Dios es santo, perfecto y justo. Y aquí nos dice por qué vamos a hacer un negocio exagerado con aquel que está en necesidad. Ahora, siendo honestos, hasta prestar dinero y cobrar cantidades mayores que lo que se debe de hacer, es hasta ilegal. Dios es justo, repito, y aquí Dios lo dice. No, la palabra usura quiere decir, pues, un interés exagerado, pero dice, no serás logrero, o sea, no logres aquella oportunidad para hacer las cosas para tener un poquito más. Le dice Dios a los que prestaban, no sean así, es incorrecto. Yo no quiero que hagas eso. Y dice el versículo 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Pues la gente en el tiempo de la Biblia no tenía tanta ropa como ahora tenemos nosotros. Entonces, en ocasiones cuando daban una prenda como garantía para que les prestaran algo, pues realmente era algo muy necesario para ellos. Entonces Dios les dice, si tú le tomas algo de su vestido a esa persona, tú no lo puedes tener en la noche. En la noche tú lo tienes que devolver porque quizás si es una cobija la necesite para que se cobije. Y aunque es un ejemplo muy sencillo, en la actualidad, no se le puede quitar a una persona algo que sea útil para su trabajo, para su vivienda, para que se mueva. Entonces, por ejemplo, si alguien nos debiera dinero y le quitamos el único carro que tiene para trabajar, es algo incorrecto. Si le quitamos la última pistola de clavos que tiene y es un carpintero porque nos debe algo, no. Dice Dios, no, si es algo elemental, básico para la persona, devuélveselo, lo va a necesitar para que su vida continúe, para que viva. Eso es lo que dice Dios aquí. Eso se traduce así en la actualidad. Y el 27 dice, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, aquí, repito, aquí está hablando de un ejemplo muy elemental, pero
A ningún ser humano, cuando tiene una deuda, se le quita en prenda o en garantía algo que sea elemental para su subsistencia, para su trabajo. De aquí, que quiero que analices algo. Imagínate la familia que pierde su casa. Es algo terrible. Entonces yo sé que algunas personas pues no son vendedores de casa ni vendedores de cosas, pero otras sí, aún en el pueblo de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos y practicamos. Tengamos cuidado cuando nosotros cobremos un trabajo o alguien nos debe. O sea, el ser logrero o el cobrar algo a alguien cuando realmente es parte de su necesidad básica. Repito, en estos tiempos sería casa, automóvil, herramienta de trabajo. Consideremos las cosas que hacemos, porque Dios es justo y Él protege y cuida al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero. Y les debemos de enseñar con hechos que el Dios realmente ama la justicia, ama la verdad, ama la misericordia. ¿Qué nos enseñan estos versículos exegéticamente hablando? Mis amados hermanos, nos enseñan que Dios quiere que el extranjero sea enseñado en las cosas de Dios. Y no nada más instruido en las cosas de Dios, sino que aprenda la práctica de la justicia, la práctica de la misericordia y la verdad de Dios. Y nos expresa Dios el cuidado que Él tiene por aquellos que están en desgracia o que llegan porque dejaron sus tierras. Y nos dice, exegéticamente la Biblia hablando, que no debemos, el pueblo de Dios no debe de transgredir esos mandamientos, sino que debe de hacerlo, por supuesto, conforme a la oportunidad que se tenga. Eso también lo enseña la Biblia en otras partes. Pero en pocas palabras, eso es lo que nos enseña la Biblia. Nos enseña la justicia, la misericordia de Dios y nos enseña el cuidado que debemos de tener hacia el extranjero, hacia la viuda, hacia el huérfano y hacia el pobre. ¿Cuál es el mensaje hermenéutico que tomamos de estos textos que leímos, de estos versículos? Que la Biblia habla de ejemplos de aquel tiempo y está perfectamente, pero traducido en la actualidad, a nuestra vida se presentan personas que tienen cierta necesidad. Y es bueno recordar que aquella persona como tú y como yo que conocemos a Dios, hagamos aquello que agrada a Dios en la medida que corresponde de nuestras posibilidades. Entiendo que a veces no podemos hacerlo todo. Pero por eso, el hablar en las congregaciones, el enseñar a la iglesia, el educarnos a nosotros mismos con relación a esta justicia de Dios, podemos ayudar a algún necesitado, algún extranjero, alguno que pasa en desgracia, alguno que está en pobreza, algún huérfano, alguna viuda en algún momento. Podemos hacerlo.
Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y nos enseña a no ser logreros. O sea, si se nos pide un préstamo y nosotros podemos dar ese préstamo, esperando que queramos hacerlo, pero Dios nos dice que si está en la posibilidad que lo hagamos, es lo que nos va a enseñar la Biblia. Por supuesto que la Biblia enseña también que el que pida prestado, que pague. Pero el que tiene la posibilidad, ahorita está hablando Dios a los que posiblemente tengan la posibilidad de ayudar y a los que son verdaderos huérfanos, verdaderas viudas, verdaderos extranjeros, verdaderos pobres en necesidad. Entendiendo que en la actualidad hay muchas personas que andan nada más haciendo sus colectas incorrectamente. Mas, sin embargo, yo sé y entiendo que es difícil, pero hay veces que sí sabemos que es una necesidad. Lo sabemos. Entonces, cuando sabemos que realmente es una necesidad, debemos de practicarlo. Aquellas personas que están en la esquina, pues tú toma tu decisión. Todos tomamos una decisión. A veces extendemos la mano y damos algo y a veces no. Esa es una decisión tuya, pero cuando ya sabemos de quién se trata y hay una necesidad que es verdadera, honesta, no tenemos justificación para decir que no, si tenemos la posibilidad. Y Dios nos enseña que no seamos logreros y que sepamos ayudar. Si se requiere una dádiva, que la demos, conforme a la oportunidad que tengamos. Si se requiere algo prestado, bueno, esperando siempre que nos paguen, que no seamos logreros. Después la Biblia nos va a enseñar qué es lo que debe de hacer aquel que pide prestado. La Biblia no lo dice. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de creer o de aceptar? Porque en ocasiones se escucha. Bueno, en ocasiones el ayudar se utiliza como, digamos, como un gancho para que la gente se quede en la congregación que fue ayudada. Y no está mal ayudar a una persona y tratar de enseñarle, porque es el propósito de Dios que nos enseña en la Biblia. Pero la ayuda a una persona no debe llevar la iniciativa de que ella traiga un compromiso hacia la persona o hacia la congregación que está dando la ayuda. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, yo pongo este ejemplo. Nosotros somos una iglesia chica relativamente. Juntos todos los que debemos de estar seríamos algunos máximo 100 personas, hablando de entre niños y adultos. Y lo que practicamos nosotros ahí en la iglesia es que cuando alguien pasa en desgracia, se le proporciona una ayuda y se le envía un mensaje en el cual se le dice que no tiene ninguna obligación con relación a la iglesia ni con relación a nadie de la iglesia. Que amaríamos el que nos visitara, pero que amaríamos más que se acercara a Dios y que aquello que estaba recibiendo era una muestra del amor de Dios para él, o para ella, o para esa familia. Pero que había otras congregaciones que nuestro deseo no es que tengan un compromiso con nosotros, sino que conozcan a Dios, quien les ama tanto. Eso es lo que se debe practicar. Y nunca, si la iglesia me ayuda, un compromiso con el pastor de la iglesia o con el líder de la iglesia o con la misma congregación. No. Que las personas comprendan lo que es el amor de Dios. ¿Por qué te digo esto? Y termino este video con este comentario. Porque el extranjero miraba el amor de Dios, miraba lo que se practicaba en el pueblo de Dios,
Y aquel extranjero que era esclavo o siervo, recuerda que eran tratados como familiares, miraba tanto la justicia, y aunque eran siervos, que aquel que era siervo realmente le decía a su amo: pues aquí me va re bien, yo quiero quedarme aquí para siempre. Y recuerda cuando miramos el video que dice que se le hacía un agujerito en la orejita, como señal de que él quería quedarse con su amo para siempre, porque le iba muy bien, lo trataban con mucha justicia. Y eso lo dice en el Éxodo 21, 5, dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces el propósito es de que ellos no miren las exigencias o los compromisos con los seres humanos, sino que miren el amor de Dios y que deseen quedarse con Cristo por amor. Ese es el propósito. Así es que la justicia, la misericordia de Dios se manifiesta desde la enseñanza hasta las prácticas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde a ti y a tu familia. Te espero para seguir estudiando la Biblia para los próximos videos. Comparte este video. Hasta el próximo.